Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video, el primer contenido que voy a estar subiendo a este canal de YouTube de PvP de Pokémon GO. En esta oportunidad vamos a estar revisando 5 combates realizados en la Go Battle League en Liga Master abierta sin límites de PC, Pokémon nivel 50 XL, con legendarios, no hay restricciones. Para esta oportunidad estaremos utilizando este equipo que consta de Lugia en el lead, moveset doble volador en los cargados, cola dragón de rápido, Dialga con Drago Aliento, Cabeza de Hierro y Cometa Draco para ese potencial one shot, y por último cerrando con Mewtwo, uno de los mejores closer de la Liga Master, con el moveset doble Legacy Psicocorte para la generación de energía, Onda Mental para el daño con staff neutral y Bola Sombra para la cobertura. Los combates están realizados todos en el elo de 3050 aproximado, o sea, son todos ya combates de leyenda de esta temporada. Y para entonces, todos estos combates son combates míos realizados por mí en el transcurso de esta última rotación de liga. Tenemos para esta primera pelea versus King General 23, Lead Lugia versus Dialga. Este es un lead bastante cómodo para este equipo, considerando que Dialga es el principal problema para Mewtwo. Por lo mismo es que el oponente, al cambiar inmediatamente a Zacian, nosotros nos vamos con el Mewtwo para evitar justamente ese match de Mewtwo versus Dialga, que es bastante incómodo, sobre todo si no se tiene onda certera. Comenzamos a presionar al Zacian con onda mental. Ya pueden ver cuánto pega el cargado de Mewtwo, muy ofensivo. Y el rey de los CMP en Liga Master. Sabemos que el Zacian no tiene nada para one-shotear a Mewtwo, por lo tanto el primer cargado lo podemos dejar pasar. Y es así como el segundo cargado ya Voltio Cruel nos vemos obligados a escudar. Con doble debuff de defensa pareciera ser que se puede farmear, pero no. Zacian carga bastante rápido, por lo que me veo forzado a lanzar un onda mental aquí, usar el CMP para ahorrarnos el segundo escudo. Probablemente va a entrar Dialga a farmearnos, o eso es lo que lo pensaría, pero no. Lugia oscuro, no cualquier oscuro. Oscuro Best Buddy. Entra, como pueden ver, los Cola Dragón pegan bastante fuerte, por lo que no pude realizar un correcto reset, sino que era más importante lanzar la energía sin morir antes. Y ya en ese rango de vida, Lugia podría haber sido farmeado por Dialga, el oponente es capaz de ver esto, por lo tanto cambia su propio Dialga y acá entramos en una carrera de rápidos y cargados. Yo tengo la ventaja de energía, por lo que voy a estar llegando antes a los cargados. Sin embargo, preferí llegar al cometa para presionarle el escudo. Acá vemos que el oponente, muy buen conteo de energía, lanza justo en el momento en que yo llego al segundo cabeza de hierro, por lo que aquí viene mi segundo escudo y lanzamos el cargado, que debiera presionar el segundo escudo del oponente. Para mi sorpresa, no. Deja pasar. Por lo que ahora nos vamos a Lugia, y como teníamos un poco de energía residual, llegamos antes al ataque aéreo, impidiendo un potencial Cometa Draco que habría sido la condición de victoria del oponente. Cometa Draco o Trueno en su defecto también. Habría sido demasiado daño para aguantar con el Lugia. Un cabeza de hierro, Lugia lo aguanta sin problemas. Y esa energía que alcanzamos a sacar, ese rápido del último golpe al Dialga, fuerza al oponente a tener que lanzar aquí su energía porque no puede recibir un golpe aéreo. Y eso sería perder el combate. Y estando sin energía el Lugia, queda en rango de farmeo para el Dialga. Vamos entonces con el siguiente combate. Versus Josh 4710. Nuevamente lead Lugia versus Giratina. Este es un lead un poco más complicado porque, como bien saben, Giratina, Garrumbría, moveset, doble fantasma generalmente, es suficiente para presionar a Lugia, que por más tanque que sea, por más bulk que tenga el Pokémon,
sigue recibiendo un daño súper eficaz con Stab, por lo tanto, como pueden ver, el bola sombra hace un daño considerable. El oponente después del bola sombra cambia a su Zacian, que esta vez tiene alarido. Quiere decir que va a cargar energía más rápido, sin embargo, menos presión de daño. Y no escuda el aerochorro, por lo que recibe mucho daño. Y ahora nos vamos al Mewtwo. Ya en este momento, como habíamos hablado en el combate anterior, uno puede tanquear un cargado con Mewtwo, no hay problema con eso. Y esta vez, eso sí, el oponente tiene menos energía, doble debuff y recibió más daño por el aerochorro, por lo que esta vez sí que está en rango de farmeo. Y un Mewtwo con mucha energía siempre va a ser peligroso. Entra Giratina entonces, veamos si está dispuesto a escudar este bola sombra. Él no sabe necesariamente que yo tengo el moveset doble legacy y lo deja pasar. Y como todavía no tengo reloj, estoy un poco obligado a lanzar el onda mental si no quiero irme farmeado por el Giratina. El oponente ya en este punto deja pasar y apuesta sus 2 escudos a Xerneas. O sea, este equipo era Giratina doble hada. Un equipo que he visto con bastante frecuencia últimamente en la Go Battle League, en Open Master. Y con lo justo Mewtwo alcanza a lanzar un onda mental y forzar ese último escudo. Ese primer escudo, perdón. Necesitamos entonces no solamente conectar un cargado, sino que deshacernos del último escudo del oponente. Y aquí va el primer cabeza de hierro. Dale el último escudo entonces por parte de Xerneas. Y esta parte es peligrosa porque este Xerneas probablemente su moveset es a bocajarro y fuerza lunar. Y el a bocajarro es un ataque que pega fuerte, sobre todo cuando es super eficaz. Si bien no tiene stab, sigue siendo un ataque peligroso para Dialga, que como pueden ver aguanta con lo justo, pero estando doble debufeado ya, este Xerneas está obligado a lanzar un cargado a Lugia, porque de lo contrario cualquier cargado lo va a one-shotear. Y es aquí cuando logramos visualizar que el Xerneas no logra conseguir la energía para un fuerza lunar, que hubiese sido lo que habría podido debilitar al Lugia. En cambio, solamente logra una bocajarro que, siendo doble resistido y teniendo Lugia el build que tiene, es suficiente para llevarnos la victoria. Para este combate número 3 entonces, versus MG Galar Garchomp, Lead Reshiram, Tiny. Probablemente va a cambiar, exactamente, cambia Zacian. Esta vez cambiamos más rápido para entrar con Mewtwo. Si bien sigue siendo alarido, eso no importa, el daño es súper eficaz, pero alarido no es un ataque que se caracterice por el daño que realiza, sino por la generación de energía. Eso permite que nuevamente podamos nosotros empezar a presionar con nuestros cargados y que el Zacian se vea obligado aquí a escudar lanzando en el CMP, anticipando que él iba a lanzar de forma inmediata. Y como les dije anteriormente en los 2 combates previos, uno puede dejar pasar un cargado de Zacian contra Mewtwo tranquilamente, porque ninguno de esos cargados te va a one-shotear. Vemos entonces aquí que el oponente lanza antes de yo llegar al onda mental. Con eso asegura ganar el cambio. Y ya en este rango de vida yo digo, ok, no vale la pena escudar esto, porque doble debuff, por más que doble resista los ataques tipo dragón, podemos farmearlo con cualquiera de los 2 pokés. Decido entrar con Lugia dado que no necesito escudar un potencial a bocajarro en caso de que llegue a 1. Todavía no conocemos su moveset completo, solo sabemos que tiene Voltio Cruel, que va a pegar súper eficaz, pero Lugia, como decimos, Gran Bulk, no necesita escudar estos ataques. Y entra entonces Xerneas. Este entonces es un equipo bastante similar al anterior, un dragón de lead, doble hada atrás. La diferencia es cuál es el dragón. En el caso anterior fue Giratina, esta vez es Reshiram. Y no escuda el aerochorro, lo que ya complica bastante las opciones de nuestro rival.
porque es el cargado que más daño iba a hacer, muy probablemente. Y decido no escudar el Fuerza Lunar, que es suficiente para debilitar. Pero como les decía, en este rango de vida y yo teniendo 2 escudos, ya es el Xerneas no va a lograr conectar más de un cargado. Entonces escudamos el primero. Es una bocajarro y probablemente el oponente va a cambiar, esta vez a su Reshiram. Donde aquí es donde al final Dialga brilla por su typing. Al ser acero y dragón recibe solamente daño neutral de los Dragoalientos versus Reshiram, que recibe daño super eficaz. Como pueden ver, la barra de vida va bajando considerablemente más rápido. Y esa es la gran ventaja que tiene Dialga sobre todos los otros dragones en el meta de Liga Master. Un escudo es suficiente para farmearlo. Y ya en este rango de vida, el Xerneas, como habíamos dicho, no alcanza a llegar a un segundo cargado. Por lo tanto, es GG. Masaku64, el oponente del combate número 4 de este set. Y tenemos, al igual que al principio, un lead Dialga. Esta vez el oponente sí decide quedarse. Es lo más frecuente. Muy probablemente siempre los lead Dialga se van a quedar en lead, porque no es un match incómodo para ninguna de las dos partes. Todo va a depender de quién está dispuesto a invertir escudos. Yo dejé pasar y esta vez era trueno, súper eficaz, bastante daño a Lugia. No importa, vamos a lanzar el aerochorro. Porque si quema un escudo, bien. Si no quema escudo, es bastante daño. Y como quemamos el escudo, es una buena oportunidad para entrar con nuestro propio Dialga. Nos responden con Melmetal, que es un soft counter de Dialga, en el sentido de que tiene el fuerza bruta para devolver daño super eficaz, pero necesita siempre conectar más de uno. Y eso en muchas ocasiones puede ser un problema para Melmetal, porque si llegas a recibir un Cometa Draco o un Trueno estando ya debufeado, es mucho el daño que recibes y el match se te puede complicar. Lanzamos entonces el Cometa y que no lo escuda, probablemente porque el oponente, al estar un escudo abajo, él ya decide, no vale la pena quedarse sin escudos en este match. Y vemos que vuelve a baitear con un avalancha, esperando tal vez quemar un escudo para después poder conectar el fuerza bruta super eficaz. El oponente decide dejar ir y esto ya es muy complicado para él porque tiene un escudo menos y solamente Dialga y el tercer Poké, que aún no lo hemos visto. Dado que mi Dialga tenía muy poca vida, preferí no arriesgar a ser farmeado por parte del Dialga rival y entramos entonces directamente con Mewtwo. Buen catch por parte del oponente. En caso de que hubiese sido esto una onda certera, hubiese sido tremendo catch. Pero lamentablemente mi Mewtwo no es onda certera, es doble legacy y ese bola sombra le duele al Dragonite. Como pueden ver, cerca de mitad de vida. Y antes de que pueda lanzar un Garra Dragón, vamos inmediatamente con el onda mental. Eso quema el último escudo. Y si pueden ir ya visualizando cuál es la condición de victoria de esta partida, es justamente dejar morir al Mewtwo para poder farmearlo con Dialga y recibir al Dialga oponente con un cabeza de hierro y cerrar el combate. Esto va a estar bastante cerca, pero suficiente vida para alcanzar este último cargado y así amarrar la victoria. No sin antes un último saludo por parte de Lugia. Para el último combate comencé a grabar un poco tarde, no tenemos la pantalla de carga, pero este es el último combate del set. Íbamos 4-0 ya, con la ilusión de cerrar un 5-0. El lead Dialga, que como ya vimos, es un match bastante cómodo para ambas partes. Depende quién está dispuesto a invertir escudos. Y siempre aquí la duda es un baiteo, cabeza de hierro que no amenaza, o es Cometa Draco, que era Cometa Draco. Como pueden ver, el daño es considerable. Y entra Reshiram.
acá nosotros vamos con Dialga, justamente por lo que habíamos hablado, el daño súper eficaz. Y este fue un error, este es un error por mi parte, porque este cabeza de hierro no mata y me voy a ver obligado a escudar si quiero preservar la vida del Dialga. Entonces eso fue un error, porque lo correcto habría sido escudar una vez y farmear. Por lo tanto ahora estamos en desventaja de un escudo. Si bien el Lugia tiene energía suficiente para recuperar ese escudo, no así tenemos suficiente vida para aguantar lo que sea que viene de tercer Pokémon. Aquí el oponente decide escudar a su Dialga y apostar por un farmeo completo, pero no, deja de tapear muy inteligentemente para poder farmear más con su Giratina. Y logra sacar 2 rápidos de ventaja. Estamos en igualdad de escudos. Yo tengo un Mewtwo sin energía lleno y un Lugia sin vida, pero con un cargado listo. Entramos entonces con el Aerochorro buscando o conectar mucho daño o quemar el escudo restante, y se quema el escudo muy bien. Vamos con Mewtwo, que con un bola sombra debiera ser suficiente para ganar este combate, pero todo depende de la probabilidad de busteo de Viento Aciago, que para nuestra desgracia, como se alcanzó a ver ahí fugazmente con las letras, es un boost de ataque y defensa para Giratina, y eso le va a permitir aguantar con lo justo el bola sombra, conectar un siguiente Viento Aciago, y lamentablemente esto, que era un bola sombra, y lamentablemente esto por la vida que le queda a Lugia, y el boost de defensa es... Así que finalmente no se logró cerrar con el 5-0, pero fue un 4-0 bastante sólido. Este es el equipo que he estado usando últimamente para jugar Liga Master abierta en estas última rotación de las ligas en la Go Battle League. Espero les haya gustado, es un equipo bastante sólido, como pueden ver tiene respuesta para prácticamente todo lo meta que se está jugando, y Lugia además, al ser el Pokémon de la Liga Master con mayor bulk, stats defensivos y salud, permite un margen de juego devolviendo daño neutral o super eficaz, y muy pocos hard counter para Lugia en este meta. La verdad, si no es Melmetal, Lugia puede hacerle frente a cualquier otro Pokémon. Espero les haya gustado entonces este primer video. Espero puedan dejar sus comentarios, sugerencias, lo que les haya gustado, lo que no. Y no olviden dar clic en like y suscribir si es que les gustó el contenido. Espero entonces que sea de su agrado y nos estaremos viendo en otra oportunidad.